Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Tenemos una gran alegría de tener hoy día como orador a Matías Goyenechea. Matías es de profesión cientista político. Él ha ejercido labores como académico en la Universidad de Chile, en otros centros académicos. También ha sido director de salud municipal en San Miguel. Ha desarrollado varias publicaciones, investigaciones relacionadas con el sector salud. Y principalmente él en este momento ejerce el cargo de jefe de división de planificación y desarrollo institucional de FONASA. Matías ha estado en los procesos de reforma del sector y ha sido, diríamos, uno de los pilares dentro del Fondo Nacional de Salud en lo que ha sido la creación o la definición del copago cero por un lado y en segundo lugar de la modalidad de cobertura complementaria, que es como la gran reforma del Fondo Nacional de Salud, el gran seguro público que tenemos en nuestro país. Así que, Matías, te agradecemos muchísimo por estar en este evento con varios participantes que hoy día se han conectado, que está dentro también del marco del trabajo que hacemos conjuntamente con la Facultad de Economía y Administración y la Facultad de Medicina de la Universidad de Coportales en su programa del Magíster de Gestión de Instituciones de Salud. Así que muchísimas gracias, vamos a aprender muchísimo, seguramente como siempre lo hemos hecho de ti, de esta presentación. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Para mí es un placer poder conversar con ustedes y poder presentar lo que tiene que ver con un desarrollo que hemos estado empujando desde FONASA, que se plasmó en una ley, la llamada Ley Corta, que mucho se discutió de ISAPRE, pero también tenía este componente bien particular sobre FONASA, que nos habilita a generar una nueva modalidad de atención. Entonces, muy contento de poder participar y poder compartir con ustedes. Un gusto también de verte, Nelly. Para mí siempre es un agrado. Eh, y bueno, muchísimas gracias a todos y todas por el tiempo. Si ustedes me dicen, parto nomás. Sí, por supuesto, tú eres dueño en Vamos. este momento del telón. Súper. Voy a compartir pantalla entonces. Muy bien. Ahí estamos. Creo que debería estar. Súper. Ahí debería funcionar. Bueno, muy bien. Yo bueno, como comentaba, voy a conversar un poco de lo que es la modalidad de cobertura complementaria. Pero antes de entrar como de lleno a analizar lo que es la modalidad, un elemento que creo que siempre es importante para poder juzgar o poder tener una apreciación de lo que implica esta nueva modalidad es el contexto que tenemos en nuestro sistema de salud, por cierto, y en el ambiente y la discusión en la cual se dio la propuesta de la modalidad de cobertura complementaria. Entonces, voy a tomar algunos elementos como generales de diagnóstico del carácter, el carácter que tiene nuestro sistema de salud, algunos elementos de que tiene FONASA, su forma, lo que tiene que ver con los fundamentos y los objetivos que se persiguió en la ley, y los elementos particulares relacionados con la modernización y fortalecimiento del FONASA, relacionados con esta nueva modalidad. Y los desafíos que se abren en función de la discusión del FONASA, pero también de lo que se compromete en el proyecto de ley en torno como al tema de reforma más general y más estructural del sistema de salud. Lo primero es que nosotros tenemos que partir de un carácter o de un diagnóstico crítico respecto del sistema de salud, en el sentido de que nosotros hemos ido construyendo un sistema de salud que ha estado marcado por la dualidad, por una dualidad o por una escisión donde hay un sistema público con un seguro público y una red de prestadores públicos que atiende a la gran mayoría de la población y un sistema de seguros privados ISAPRE, que son seguros que están o que se financian con recursos de cotización de seguridad social, pero que funcionan con una lógica en la cual generan problemas en el fondo de selección de riesgo hacia al momento de tarificar y poder adscribir a las personas a su seguro.
En este sentido, hemos ido generando como país un sistema que está dividido en este sentido o segmentado y con algunos problemas de fragmentación institucional y también con problemas de subfinanciamiento en el componente público. En general, un poco como también se plantea, nosotros en este contexto tenemos un sistema que es dual, estratificado por la población que reproduce desigualdades, con problemas de protección financiera y con espacios amplios para el mercado, pero que a veces carecen de lógica sanitaria. Entonces, cuando vemos un poco el diagrama que está ahí, vemos que FONASA, por un lado, recibe recursos de cotización de salud de la seguridad social, al igual que las ISAPRES, pero también recibe recursos de impuestos generales para complementar los recursos para poder financiar a aquellas personas que hoy día no pueden aportar. Y en ese sentido, nosotros tenemos también una provisión que está principalmente provista por prestadores públicos, pero también tenemos lo que se debería llamar como una especie de rebase a partir de prestadores, con la relación con prestadores privados en la modalidad institucional y también una modalidad llamada de libre elección, donde preferentemente se usa prestadores privados para poder acceder personas que son cotizantes de los grupos BCD y de FONASA. En el caso de las ISAPRES, es interesante ver que también funcionan con una lógica de cotización, se financia por cotización. La forma de tarificar es en función de la equivalencia en riesgo de la persona, donde la ISAPRE busca básicamente igualar o estima el riesgo asociado a esta persona para poder tarificar el valor que le va a cobrar. Eso ha generado un problema de básicamente de selección de riesgo, donde se tarifica en función de la posibilidad de la persona de poder tener un problema de salud, lo cual ha generado que gran parte de la población, por ejemplo, de mujeres, adultos mayores, o básicamente aquellas que tienen alguna condición de salud, terminan en FONASA buscando su protección en términos de seguro de salud. En ese sentido es que tenemos este sistema con estos problemas y donde se inserta también esta política pública de la modalidad de cobertura complementaria. Algunos elementos yo creo que también que son para efectos de comparación desde el punto de vista del inversión en salud y el compromiso que tenemos como país. Si bien en ese sentido un parámetro muy importante y uno puede decir de que ha habido un aumento importante del gasto fiscal en los últimos 30, 40 años, en términos comparados desde el punto de vista del desarrollo económico del país, al momento como de otros países, al momento en que tenían el Producto Interno Bruto en Chile, nosotros estamos en una situación deficitaria. Estamos en una situación donde tenemos un alto gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud y bajo, en el fondo, lo que se espera o se recomienda como gasto fiscal. Y en ese sentido, tenemos una situación deficitaria desde el punto de vista de cómo nosotros financiamos nuestro sistema de salud. Ahí hay algunos datos, por ejemplo, de que el sistema de salud en Chile ha contado históricamente con un bajo financiamiento público que hoy alcanza un 5,2% del Producto Interno Bruto. La recomendación es un 6% del gasto bruto, o sea, del Producto Interno Bruto. Y en términos de protección financiera, o sea, lo que vamos en términos de cómo cubrimos o cuál es el porcentaje de donde financian las familias y los hogares en la salud, nosotros estamos también sobre la recomendación, que nunca debiese pasar el 20% sobre el gasto total. Nosotros tenemos hoy día un gasto que está levemente bajo el 30% del gasto total en salud, que corresponde al aporte directo de las personas en términos de poder acceder a atenciones de salud. Un promedio de los países OCDE está alrededor del 16%, como a nivel para poder tener una comparación en cómo nos comparamos con estos países. Desde el punto de vista también de capacidad sanitaria, nosotros estamos en una situación donde estamos en la parte deficiente del gráfico, donde tenemos en el fondo aquí está comparado camas por un lado y médicos por habitante, donde nosotros tenemos una cantidad baja la recomendación de médicos por habitante o bajo los estándares de los otros países, incluso de la región, y estamos bajo el nivel de camas por cada 1.000 habitantes también. Eh, por otro lado, desde el punto de vista de las últimas mediciones, nosotros tenemos un problema que es algo que ya mencionaba en las láminas anteriores de protección financiera.
Y en ese sentido, incidencia de gasto catastrófico en salud o gasto empobrecedor es un elemento de lo cual nosotros hemos ido en las últimas mediciones viendo como de manera crítica un deterioro en términos de comparados de como país, en relación a incluso a otros países de la región. Entonces, en estos gráficos podemos ver cómo Chile se mide en función de algunos indicadores para los objetivos para ciertos objetivos que se tienen que ir cumpliendo, que son fijados por los organismos internacionales también, los ODS. En ese sentido, nosotros como en cierto sentido, por ejemplo, en el gráfico número C, vemos cómo en las últimas mediciones del 2006, 2011 y 2016 hemos ido bajando en términos de, o sea, aquí baja, pero en realidad es un aumento del 10 al 15% de incidencia del gasto catastrófico en función de la posibilidad versus otros países que han venido aumentando su nivel de protección financiera, como Colombia, incluso México, que está en el fondo en niveles como superiores del gráfico. Entonces, en ese sentido, nosotros a nivel comparado, incluso a nivel regional, si bien hemos aumentado en términos de gasto público, en términos de aporte, esto no ha sido lo suficientemente alto para detener el impacto del alto gasto de bolsillo que tienen las personas para acceder a salud. Sobre FONASA, nosotros venimos en un proceso en los últimos, yo diría, años, de los últimos 2 años en particular, de un incremento bastante relevante de la población beneficiaria. Esto también gatillado por lo que tiene que ver un poco con la situación del mundo ISAPRE, la salida de la pandemia, que también genera un deterioro en relación a cómo venían las finanzas de las ISAPRES, pero también una situación de estrés financiero sobre las familias y también en el fondo un problema sanitario que tiene repercusiones no solo en el shock de la pandemia, sino que en cómo se va deteriorando también algunos otros indicadores por ejemplo, de cobertura, de utilización, así como también en el fondo genera un problema sobre aquellas prestaciones que en el fondo fueron postergadas por efecto del concentrar la oferta sanitaria en función del control del COVID versus otros problemas de salud. En ese sentido, en este contexto, es que viene creciendo la población de manera bastante importante en FONASA. FONASA hoy día, a julio, tiene 16.473.398 beneficiarios, de los cuales son casi ya el 82% de la población del país. Un 85% de las mujeres del país está en FONASA, un 94% de las personas mayores del país está también asegurada por FONASA y el 95% de las personas extranjeras también está hoy día en FONASA asegurado. En ese sentido, también es importante notar que desde el punto de vista de la composición de los grupos de FONASA, hay un crecimiento en los últimos años importante de lo que es algunos grupos relacionados con los grupos en particular, y así como otros grupos que también han venido con un impacto bastante importante de crecimiento. Nosotros también, a propósito de la situación de crisis de las ISAPRES, veíamos que ha habido una migración importante a partir de este crecimiento de la población, que si uno lo lleva más o menos a lo que ha sido una diferencia de los últimos años, tenemos 1 millón de beneficiarios más. Vemos que al menos un 60, un 59-60% de estos nuevos beneficiarios proviene de una ISAPRE. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos venido realizando desde el Departamento de Estudios, que está en la División de Planificación, tiene que ver un poco con analizar un poco cómo se comportan o cómo se caracteriza este grupo de migrantes de ISAPRE hacia el FONASA. Y en ese sentido, nosotros realizamos un estudio donde se constituye una cohorte de 400.000 personas que seguimos desde el 2022 hasta la fecha, por cierto. Y en ese sentido, nosotros hemos ido encontrando que en términos como de caracterización está concentrado en hombres entre los 20 y 54 años, en general con rentas que son un 54% mayores a las personas que ya estaban en FONASA. Se observa también que hay una recaudación mayor de cotizaciones obligatorias en relación al ingreso, o sea, de lo que ingresan con respecto al gasto desde el tipo asistencial y pecuniario. O sea, uno pudiese decir que además este grupo de población son como aportantes netos en términos de que su aporte es mayor a su uso. Hay
tenemos datos que también nos parecen como más preocupantes en el sentido de que quizás también hay un bajo nivel de inscripción en estrategias como la atención primaria de salud, que tienen un carácter preventivo y en ese sentido también generan beneficios al términos poblacionales al lograr un control del problema de la enfermedad en etapas que en el fondo pueden, a partir de promoción de estilos de vida saludables o estrategias de prevención, evitar que el desarrollo de mayor morbilidad. En ese sentido, solo el 5,1% de las personas que se traspasó de una ISAPRE a FONASA se inscribió en la atención primaria y también hay la cantidad de egresos hospitalarios son menores en términos de tener un egreso en la red pública. Más bien, el uso mayoritario se da a partir de la mantención de sus prestadores privados a través del acceso por la MLE. Entonces aquí tenemos en el fondo una forma en la cual nosotros hemos venido caracterizando esta población y también de los usos que han dado al sistema de salud. Este gráfico muestra un poco la cantidad de desahucios netos desde las ISAPRES versus la migración a FONASA, donde nosotros vemos efectivamente que desde el punto de vista de la participación, dependiendo de la fecha, de todas maneras, este está entre un 50-60% de la migración total termina llegando a FONASA. De los desahucios, los desahucios implica que aquellas personas que se mueven dentro del sistema ISAPRE que pueden salir o eliminar o terminar su plan, pero que pueden traspasarse o a otra ISAPRE o a otro plan. Y en el caso de los que, por lo tanto, no todos de los desahucios terminan en FONASA. En ese sentido, sí vemos de que la gran mayoría terminan llegando a FONASA de los desahucios que ha tenido el sistema ISAPRE desde enero del 2022 y en este gráfico hasta julio del 2023. En ese sentido y con este contexto es que se avanza en lo que tiene que ver un poco con los fundamentos y objetivos de la ley, donde en el fondo, en un contexto además en el cual hay una situación de una operación del sistema ISAPRE que viene siendo cuestionado su modelo de negocio, muy importante, muy relevante destacar de que en el año 2010 ya empieza a haber un cuestionamiento desde el Tribunal Constitucional respecto del modelo de negocio, es decir, de aquellos elementos de cómo se comporta la tarificación que yo les mencionaba de esta lógica de la equivalencia al riesgo. Eso, en el fondo, en ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional se estipula de que las ISAPRES están fuera de la Constitución al usar la tabla de factores de riesgo. Eso gatilla un proceso de judicialización importante del sistema que ha venido teniendo como corolario finalmente la jurisprudencia que da o que emite la Corte Suprema con los fallos de finales del 2022. En ese sentido, es que durante todo este periodo se caracteriza por este problema de cuestionamiento al modelo de negocio de las ISAPRES, que tarifica en función del riesgo y que termina siendo uno de los elementos que judicializa y que genera una crisis también en términos de la sostenibilidad del modelo. En ese sentido, esta ley que se presentó buscó dar cumplimiento, por cierto, a la jurisprudencia que emite la Corte Suprema, dar cumplimiento a la sentencia que generaba la necesidad de hacer una devolución de recursos hacia las personas por el no cumplimiento de la tabla de factores de riesgo que había en el fondo propuesto la superintendencia en relación a los contratos antiguos que tenían tablas en el fondo antiguas y que tenían muchas diferencias en función de los tramos y los grupos de edad. En ese contexto es que se da esta necesidad de activar esta ley y que, por cierto, también incorpora desde una lógica de sistema la necesidad de dar una nueva alternativa a las personas beneficiarias del sistema de salud a través de la creación de esta nueva modalidad de cobertura complementaria, que busca básicamente fortalecer la protección financiera a propósito de lo que veníamos comentando en las láminas anteriores, de donde hay un problema justamente de un porcentaje importante de aporte de las personas o de los hogares para el financiamiento de las atenciones de salud. En ese sentido, este proyecto y esta modalidad busca fortalecer protección financiera a las personas que son beneficiarias del FONASA, básicamente generando que las personas que son cotizantes, los de los grupos B, C y D, se inscriben en esta modalidad, puedan acceder a una cobertura financiera complementaria otorgada por compañías de seguro.
Esto mediante la intermediación de FONASA para prestaciones que son ambulatorias, hospitalarias, que son otorgadas a partir de una red que es configurada por el FONASA en esta modalidad de cobertura complementaria. Esta es la estructura de la ley desde el punto de vista de lo que tiene que ver un poco con FONASA. Hay un artículo que desde el punto de vista legislativo se incorpora dentro del DFL1 de FONASA, del salud en general, perdón, donde está básicamente todo el cuerpo normativo en el cual rige al sistema, tanto público como también a las mismas ISAPRE. En general, el artículo 50 busca darle atribuciones a FONASA en función de esta nueva modalidad. En el artículo 107 se da a la supervigilancia, a la Superintendencia de Salud, un rol de supervigilancia y control sobre FONASA en aquellas materias que otorgan derecho a los beneficiarios y la supervigilancia de las compañías de seguro queda estipulada dentro tiene que ver con su propio regulador, que es la Comisión para el Mercado Financiero, separando la discusión respecto del rol de la superintendencia. En relación al régimen de prestaciones y al beneficio que implica la modalidad de cobertura complementaria, se incorporan artículos en función de ver cuáles son aquellas personas que puedan tomar la modalidad, los requisitos habilitantes para tomar esto, la definición de la modalidad, algún elemento que se incorpora, que es una cobertura catastrófica, el carácter de la prima que se van a tener que financiar por parte de las personas como un prepago, y los elementos de licitación y otros elementos relacionados a la operación misma del sistema, en la MSC. Y por cierto, algunos artículos transitorios que están habilitados en función de algunas circunstancias relacionadas con el arancel, así como la vigencia de esta cobertura catastrófica. Matías, ¿te Eh, puedo interrumpir un segundo? por supuesto. Hay como cuatro preguntas y antes de que avance, una persona, Héctor, señala, dice, por favor expliciten las siglas en cada oportunidad que las menciones. Gracias. Y después dice, si es posible, describan qué es el grupo B, C, D y sus parámetros. Ujú. Ok, Otra pregunta, no bueno, sé si voy por pregunta o vas contestando. si quieres me comentas. Sí. Ya, o sea, una pregunta es describan qué es el grupo B, C y D y sus parámetros. Ujú. Otra pregunta dice, ¿qué países son referentes en su sistema de salud, ajustando obviamente por la tasa de impuestos, dado que si la tasa de impuestos es muy alta, mayor del 35%, tampoco es, comillas, eficiente dicho sistema? Y otra pregunta dice, considerando la migración de ISAPRE a FONASA, ¿cómo se explica que solo crezca el tramo B? Esas son todas las preguntas. Ok, a ver, el tramo A son aquellas personas en las cuales no tienen algún tipo de aporte al sistema, pero también hay otras categorías que también son clasificadas dentro del A, que tienen que ver con algunas coberturas que entrega el sistema, o sea, a partir de una judicialización específica, por ejemplo, para aquellas personas que también fueron, por ejemplo, los casos de los Price, que tienen algún tipo de situación de reparo por la situación de tortura durante la época de la dictadura. Las personas y en ese sentido el tramo A, si bien son carentes de recursos, no necesariamente todos tienen esa categoría, sino que son agrupadas bajo este tramo. En el caso de las personas B, del tramo B, son personas que reciben ingresos que estén en el fondo hasta el sueldo mínimo, y los del tramo C llegan hasta desde el sueldo mínimo hasta 642.000 pesos, y los del tramo D son aquellos que están por sobre 642.000 pesos hasta el tope imponible. Desde el punto de vista de cómo se explica, por ejemplo, el crecimiento del grupo B, tiene relación muchas veces con que en el grupo B, por las reglas de clasificación de los tramos, no necesariamente está, por ejemplo, si hay más de una carga, las personas, como se divide el ingreso sobre el monto del cotizante y las cargas, también pueden quedar clasificados en el grupo B. También todo lo que tiene que ver con el personal sanitario de salud son clasificados en el grupo B, perdón. Entonces, en ese sentido, muchas veces el grupo B puede verse más alto, pero también tiene que ver con estas formas de clasificación
a partir de la cantidad de cargas que pueda tener, cargas legales que pueda tener la persona, como también respecto del personal de salud, que también tiene una caracterización y que se lleva también por estas reglas de clasificación a el grupo B. En relación a sistemas o países que uno pudiese venir con modelo, yo creo que en general uno puede tener más miradas respecto de algunos países. Yo creo que países como Australia, países como Canadá, tienen sistemas que en el fondo funcionan con una lógica de aseguramiento, con un proveedor, con un seguro en el modelo de seguridad social, pero que funcionan con provisión mixta. Nosotros creemos o tenemos como una mirada donde uno pudiese avanzar, y es un poco lo que está plasmado también en el programa de gobierno del presidente Boric, de avanzar en un modelo donde hay un asegurador y donde hay una provisión mixta. Yo diría que en general también tiene que haber una adaptación a las realidades institucionales, y en ese sentido creemos que también tiene que haber un mercado de seguros privados, pero en el sentido de la seguridad social, preferentemente que esto esté asociado a un prestado, a un seguro público. Eh, en ese sentido, yo creo que más allá de buscar como países más o menos cercanos, en general creo que también hay una adaptación también a los propios entornos institucionales, y es por eso que también nosotros pensamos de que tiene que haber una previsión desde el punto de vista asistencial que sea con prestadores públicos y privados, que ha resultado ser una forma virtuosa también de enfrentar problemas sanitarios, como se dio también en las circunstancias de la pandemia por COVID-19. Voy a volver un poco a la presentación, pensando en esta descripción de la modalidad de cobertura complementaria. Este esquema es un esquema clásico del financiamiento de la salud adaptado a la situación en la cual nosotros estamos armando y considerando o estilizando lo que tiene que ver con la cobertura complementaria, donde las personas cotizantes hacen sus aportes a través de sus impuestos generales, pero también a partir de la cotización legal de salud al FONASA. Y por cierto que en ese contexto, en la medida en que FONASA pueda articular una red de prestadores públicos y prestadores privados, financia las atenciones de salud de las personas. Eh, por otro lado, en relación a lo que tiene que ver con la modalidad en particular, FONASA queda habilitado para poder intermediar cobertura con seguros complementarios, seguros de copago en este caso, como más en términos como de lo que uno pudiese caracterizarlo. O sea, que no articulan una red, sino que cubren gasto bolsillo directamente. A eso me refiero con seguro copago. Y en ese sentido, las personas aportan un valor, aportan una prima para poder tener a las compañías de asegurados que van a asegurar o que van a participar del seguro de la modalidad de cobertura complementaria, para generar también un acceso preferentemente a prestadores privados. Eh, Paso a la siguiente. Desde los beneficiarios que pueden optar a la modalidad, es importante comentar de que efectivamente los que pueden inscribirse son los beneficiarios de los grupos B, C y D, es decir, aquellos que son cotizantes de salud, más o menos replicando lo que tiene que ver con la modalidad de libre elección. Es importante hacer este punto en el sentido de que hoy día la modalidad de libre elección son y las personas que pueden acceder a la compra de bonos son aquellas personas que hacen un aporte al pool solidario de FONASA, y a partir de eso reciben un subsidio para poder comprar un bono que se materializa finalmente en el acceso y a protección financiera que entrega a prestadores privados. En ese sentido, FONASA en esta modalidad replica lo que tiene que ver con la inscripción de los beneficiarios de SID, que son aquellos que aportan, donde tienen que además, para acreditar su inscripción, haber efectuado 6 cotizaciones de salud, ya sea en el caso de UNISAPRE o en FONASA. Y para aquellos que inician su vida laboral o sean trabajadores independientes, se establecen algunas reglas especiales. Las personas que toman la modalidad quedan o se toma por un plazo de 12 meses. En este sentido, los beneficiarios de la modalidad pueden renunciar a esta modalidad por algunas hipótesis particulares, por ejemplo, cesantía, variación permanente de la cotización o de su grupo familiar. En caso de un incumplimiento de la prima, se establecen algunas suspensiones de cobertura
en el caso de retrasos, pero también eventualmente la exclusión de la modalidad en caso de que no se paguen en 2 meses continuos o 3 meses discontinuos. Al dejar la modalidad y se desea volver, también se deban acreditar los 6 meses para efectos de poder volver a reingresar. Un elemento importante desde el punto de vista de lo que implica la situación de inequidad dentro del sistema en general y desigualdades es que el sistema ISAPRE, por ejemplo, tiene esta lógica de tarificar por equivalencia al riesgo. En este sentido, un elemento importante que nosotros quisimos proponer en términos de política y de política pública, en el sentido de cómo reducir inequidades, tiene que ver con instalar desde la tarificación una lógica que saque la lógica de equivalencia en riesgo individual a una lógica grupal o de pool, en el fondo, y de carácter más, donde no se evidencien este tipo de situaciones de desigualdad en función de si sexo, edad o condición de salud. Y en este sentido, un elemento importante que se buscó plasmar es que el valor que se cobra a las personas sea el mismo para cada persona inscrita sin discriminación alguna. También el afiliado que toma o se inscribe a su grupo familiar completo. También se genera la posibilidad de que los empleadores puedan o queden habilitados para celebrar convenios o también contratos colectivos con sus trabajadores para pagar o subsidiar el valor de la prima. Y en este sentido tiene una lógica tanto individual, pero también una lógica colectiva desde el punto de vista del seguro. La prima tiene un carácter que se paga en UF y se determina a partir del proceso de licitación. O sea, no hay un valor ya preestablecido, sino que este se va, en el fondo, determinar en el proceso mismo en el cual FONASA va a poder licita y adjudica a unas compañías que compiten finalmente por el valor de la prima. Eh, Queda esto también, o en caso de tener contratos que sean mayores de un año, queda también establecida una lógica en la cual se puede readecuar el valor de la prima en función de que se cumplan algunas hipótesis establecidas en las bases de licitación y en la ley. Por ejemplo, el aumento del plan de beneficio o cambios importantes en el uso del seguro. Eh, por cierto que la prima también en el fondo financia finalmente lo que tiene que ver con la cobertura o contribuye dentro de la cobertura que se otorga a las personas. Entonces, en este sentido tiene una lógica de instalar una lógica de un prepago versus el pago directo en el momento de la atención. Eh, Esta es una pieza importante que tiene que ver con el arancel. El arancel de prestaciones define, por un lado, el plan de beneficio, o sea, cada una de las prestaciones que están incluidas dentro de la modalidad y que tiene como base aquellas prestaciones que ya están incorporadas en el arancel de la modalidad de la libre elección. Y también incluye aquellas prestaciones que puedan tener, que no estén en el arancel, pero que puedan tener de la libre elección, pero que tengan criterios sanitarios que justifiquen su inclusión. Entonces, en este sentido, en el caso de lo que estamos trabajando en términos de este nuevo arancel, se incorporan elementos de modificación o de modernización de la lógica de algunas coberturas, que también después van a ir siendo incluidas en la modalidad de libre elección para poder evitar problemas de inequidades. En la atención hospitalaria también se busca incorporar un mecanismo de pago que den solución al problema de salud en su conjunto, o pague egresos, o que den la solución finalmente al evento de salud y no un pago por prestación, que tiene un carácter, el fee for service, como que se le llama, también genera también una lógica inflacionaria en términos de uso y de gasto en salud. En este sentido, se busca tener un mecanismo de pago en lo que tiene que ver con lo hospitalario que garantice grados de eficiencia y sostenibilidad financiera. FONASA queda habilitado para estructurar una red de prestadores que son incorporados a la modalidad mediante la celebración de convenios, donde el prestador inscribe su capacidad instalada y básicamente incorpora las prestaciones que están dentro del ANSEL con los cuales tiene la capacidad para poder brindar. Esta red está articulada desde una lógica que busque otorgar soluciones sanitarias y disponibilidad territorial. O sea, con esos dos criterios está estructurada o buscamos estructurar la red de prestadores. Desde la lógica de las coberturas, junto con esto funciona, las prestaciones serán cubiertas por la MSC junto con el financiamiento aportado por FONASA,
sean financiados en una parte por la cobertura que entreguen los seguros y por otro lado una parte que esté adicionada por el copago que buscamos que sea menor como una condición para efectos de lo que tiene que ver con, con el arancel y las coberturas. Buscamos, por un lado, materializar una equivalencia desde el punto de vista de las coberturas efectivas que hoy día tiene el Fondo Nacional de Salud con los seguros ISAPRE, es decir, avanzar a un porcentaje de cobertura que más o menos está cerca de un 65% del total de un valor de una atención, en promedio, por cierto. Hay disparidades respecto de lo que tiene que ver con la atención ambulatoria versus lo hospitalario, ahí donde efectivamente se generan diferencias, pero en términos sistémicos se busca llegar a este 65% de cobertura que está financiado una parte por FONASA, una parte por los seguros que son adjudicados en esta modalidad y en otra parte por las personas beneficiarias. Donde en este arancel se busca que sea haya un mejor precio para poder garantizar una buena inclusión de prestadores privados y para formar esta red, pero también donde se garantice finalmente una mejor protección financiera para las personas. Adicionalmente, se crea un seguro catastrófico que está a cargo de las compañías que se ganen la licitación. No obstante, este seguro entra en vigencia a partir del tercer año de la publicación de la ley. Esto fue un elemento discutido en el proceso de tramitación de la ley en función de buscar de que la incorporación de esta cobertura en el primer año, en la primera licitación, no generara un problema de incertidumbre que se traspasara a precio. En ese sentido, queda al tercer año la inclusión de esta protección adicional. Eh, Desde el punto de vista de la intermediación de FONASA o el rol de FONASA para la contratación de los seguros, básicamente nosotros quedamos habilitados a través de un mecanismo de licitación pública para la inclusión de las compañías de seguro dentro de este modelo. FONASA en este sentido tiene que dictar unas bases de licitación por resolución, debiendo ser suscritas también por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, la DIPRES. Y donde en estas bases de licitación se incluyen los contenidos mínimos que son establecidos en la ley, que tienen que ver con los criterios de regulación prudencial, criterios que tienen que tener también las compañías y que tienen que declarar. También se establecen algunos criterios en caso de que la licitación quede desierta o las formas de convocar nuevas convocatorias para el proceso licitatorio. Desde el punto de vista de otros elementos importantes que se incluyen en la ley, yo creo que esto es bien relevante. Eh, para efectos de evitar, en el fondo, que por el cumplimiento de las sentencias se pudiesen generar algunas hipótesis de cierre de registro de ISAPRE. Y en este sentido fue en el proceso de discusión que se dio en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se tuvo un especial cuidado respecto de que en caso de cualquier tipo de disrupción respecto de la continuidad de ISAPRE, hubiese un rol de FONASA para poder proteger a las personas. Y en ese sentido se buscó habilitar a FONASA, por ejemplo, para dar continuidad a todas las garantías explícitas en salud que estén en curso, para dar continuidad y asumir como propias todas las sentencias que tenga una determinada ISAPRE, para darle continuidad o coberturas, o sea, sentencias que entregan cobertura a las personas para que puedan, en el fondo, evitar un proceso donde las personas tengan que volver a recurrir a los tribunales para poder mejorar sus coberturas. Y por cierto, que una continuidad de lo que tiene que ver con los CAEC, o que son las coberturas catastróficas que entrega el sistema ISAPRE. En ese sentido, se habilitan estas hipótesis para poder efectivamente avanzar en dar continuidad a la atención en caso de cualquier tipo de disrupción de la continuidad en el caso de un registro, de cierre de registro UNISAPRE. Eh, en esta ley también se establecen algunas hipótesis y compromisos. Por ejemplo, en el periodo legislativo de este año se debe enviar al Congreso proyectos de ley destinados a una reforma al sistema de salud, pensando en fortalecer mayormente el rol de FONASA, la superintendencia, pero también la eliminación de algunas características que tiene la forma en que operan las ISAPRES, como lo que tiene que ver con preexistencias y discriminaciones por sexo y edad, que también hay un compromiso temporal a la hora de poder asumir ese compromiso.
Un poco para ir ya cerrando, nosotros pensamos de que desde el punto de vista de las funciones de la modalidad en términos de política pública, la modalidad nos permite mejorar la capacidad de recaudación del FONASA, aumentando espacio fiscal para salud, en la medida que también puede aumentar y el espacio de recaudación de cotizaciones. Nos permite también, a la vez de que logra este objetivo, fortalecer la lógica de mancomunación solidaria de los fondos y aumentar la potencialidad de utilizar el pool solidario para financiar objetivos sanitarios. Y desde el punto de vista de la función del financiamiento relacionado con la asignación de recursos, nos permite la conformación de una red de prestadores con reglas de funcionamiento que sean claras, generando colaboración y coordinación con prestadores que son gestionados por FONASA a través de reglas que son definidas públicamente. Eso, muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas, consultas, para poder seguir conversando un poco de esta modalidad y un poco los desafíos que tiene FONASA en perspectivas de su implementación. Muchas gracias, Matías. Mira, hay muchísimas preguntas. Voy a ir de a una, pero voy a ser fiel a todos y a todas, ¿ah? Nelly, Em, mira, fíjate que hay preguntas en el chat y donde dice sí, preguntas y respuestas, así que sí. hay muchas. Hay preguntas en el chat y hay preguntas y Sí. respuestas. Voy a leer las preguntas y respuestas. Em, Elizabeth, voy a nombrar a las personas, ¿verdad? Dice Elizabeth, ¿esta modalidad complementaria tendrá algún costo adicional para los cotizantes? ¿Y cuánto más será? Ujú. Voy respondiendo. Ya, A muy ver, bien. sobre uno de los elementos que se establecen en términos como del funcionamiento de la modalidad es que aquellas personas que cotizan el 7% van a cotizar su 7%, pero para poder acceder a esta modalidad se van a obligar al pago de una prima. Este pago de prima, básicamente, lo que genera es una lógica de sustitución de lo que sería el gasto de bolsillo directo de las personas al momento de usar el sistema. Hoy día, FONASA, por ejemplo, los prestadores privados tienen bajos niveles de cobertura financiera. Y esto lo que nos permite es mejorar esa cobertura financiera a partir de este prepago que se realiza a partir del pago de la prima a las compañías de seguro para que ellas al momento del uso de la prestación, reduzca el gasto directo de las personas al momento del acceso. Entonces, esa es una de las características. Respecto del monto de lo que nosotros estimamos, es que nosotros tenemos un parámetro que queremos también buscar preservar, que tiene que ver que esto no sea mayor de lo que hoy día las personas del sistema ISAPRE aportan en términos per cápita como cotización voluntaria. Acuérdense que en el sistema ISAPRE las personas no solo se obligan al pago del 7% como en FONASA, sino que en general tienen una prima adicional o una cotización voluntaria que finalmente las personas no aportan el 7, sino que en promedio estamos cerca del 11 o 12% de la renta imponible. Entonces, lo que estamos haciendo desde FONASA es básicamente buscar una reingeniería al financiamiento, donde en el fondo se traspase a un prepago, al pago de esta prima, lo que hoy día se da a partir de lo que puede ser cotización voluntaria en el caso de las personas que están en el sistema de ISAPRE o reducción del gasto directo que tienen al momento de acceder a una atención de salud. Está silenciada, Nelly. Perdón, perdón. Sigo entonces. Muchas gracias, Matías. ¿La modalidad de cobertura complementaria es entre FONASA y prestadores públicos y privados o también es entre FONASA y compañías de seguro? Me gustaría aclarar si las compañías de seguro participan en la modalidad de cobertura complementaria o son anexos a él. A ver, la modalidad efectivamente es como una modalidad de atención que tiene sus distintas partes. Un elemento importante a la hora de los componentes tiene que ver con la red de prestadores. La red de las prestaciones, o sea, donde se realizan las atenciones de salud, es de provisión privada, es decir, que son básicamente compuestos por clínicas conocidas habitualmente. Y en el caso de la parte financiera o de cómo se financian esas atenciones de salud, concurre FONASA y las compañías de seguro que se ganan el proceso que ganan en el proceso de licitación y quedan incorporadas como, en el fondo, también como parte de la modalidad.
Entonces, desde el punto de vista de responder la pregunta, tanto compañía FONASA como compañías de seguros son financiadores en este esquema, donde las personas ingresan para poder acceder a un plan de beneficios que se otorga en una red de prestadores privados de salud, atendiendo un poco al problema que partía diagnosticando al principio, donde en el fondo tenemos una parte de la población que accede a prestadores privados y busca retener o mantener sus prestadores, pero donde la calidad de la protección financiera ha venido descendiendo en el tiempo. Y en ese sentido tenemos que generar una reducción del gasto bolsillo para mejorar los niveles de equidad en nuestro sistema de salud. Gracias, Matías. Carlos Pastén pregunta si el aporte fiscal a FONASA proviene solo del aporte de los cotizantes de FONASA. A ver, FONASA tiene un financiamiento en términos de lo que tiene que ver con la totalidad de lo que es FONASA, está materializado en lo que es la ley de presupuesto, financia casi el 90% de la partida 16. Esto es la partida del Ministerio de Salud, que tiene componentes relacionados con la provisión asistencial. Entonces, FONASA financia lo que tiene que ver con toda la red de atención primaria, donde tenemos un gasto equivalente o una inversión en salud equivalente a 3 billones o un poco más de billones de pesos. Hay un componente también que financia egresos hospitalarios y la red de hospitales, que también es el programa de grupos relacionados para el diagnóstico, que financia la red pública de prestadores. Y otro componente importante que es las prestaciones institucionales, el programa de prestaciones institucionales que financia los hospitales menos complejos y también a lo que tiene que ver con las direcciones de servicios de salud. En general, el presupuesto de FONASA hoy día es alrededor de 13 billones de pesos. Es, como decía, el 90% del total del presupuesto de salud, y sus ingresos se financian a partir del aporte fiscal, o sea, impuestos generales, y cotizaciones. Entonces tiene un componente de financiamiento tanto de impuestos como también del aporte de los cotizantes. Muchas gracias. Muy bien respondida la pregunta. Otro asistente dice, producto de que van a haber subsidios cruzados al ser pago único. Los que se usan menos pagan a los que usan más. ¿No podrá generar eso una presión a usar más el sistema en el margen y por tanto aumentar la inflación médica? Como cuando vamos a un restaurante y dividimos la cuenta en partes iguales, se termina consumiendo más. ¿Cómo miden / disipan ese efecto? A ver, bueno, esta es una muy buena pregunta. En general, cuando uno tiene una mejor cobertura, las personas tienden a usar más. No obstante, nosotros pasamos de una situación en la cual nosotros tenemos una forma de financiar la atención en salud que es basada al pago por acto, que justamente genera muchas veces inducción a la demanda por parte de los proveedores de salud, a una lógica donde nosotros queremos justamente financiar y sobre todo el componente más importante. No quiero darle como grados de importancia, pero sí de volumen de gasto, que tiene que ver con la atención cerrada hospitalaria, que basa a un financiamiento en función en el fondo, por evento o caso, o sea, o solución de un problema de salud en particular, que es los grupos relacionados por el diagnóstico. Esto es un cambio bien importante de cómo se utiliza el sistema de salud, y por eso yo decía que un elemento innovador de esta modalidad es justamente que no va a pagar por cada cosita que le hace el médico o que le ordena al médico, sino que por la solución global. Y en ese sentido se transfiere parte del riesgo desde el asegurador al prestador. Y en este sentido, por cada caso, FONASA va a pagar un valor que es un precio base que se va a ajustar por la complejidad de cada caso, por cierto, en la medida de poder concurrir al financiamiento de los costos de buena manera, pero tampoco sin incurrir en una lógica inflacionaria a partir de la inducción a la demanda que muchas veces ocurre en cómo opera hoy día el sistema privado en relación a los convenios que tiene con las ISAPRE. En ese sentido, este es un modelo que va a ser mucho más eficiente y sostenible desde la lógica financiera. En ese sentido, si bien pueden existir riesgos de subsidios cruzados, etcétera, de los que usan versus los que no usan, también este es uno de los elementos que garantiza también cierto elemento de lo que se le llamó la mutualización del riesgo, o lo que también se dice en la lógica de seguridad social, la mancomunación de los recursos. Pensando que también hay una lógica solidaria donde pueden haber subsidios cruzados, pero que también pueden ser de carácter virtuoso, donde aquellas personas que
usan menos, van a aportar a las personas que más utilizan o que más necesitan salud. Entonces, también aquí hay elementos que cruzan también un poco de manera virtuosa también en esa lógica. Pero con esta impronta, donde queremos justamente innovar, eliminando un factor importante de ineficiencia en el sistema de salud, como es el pago por acto en lo que tiene que ver con lo hospitalario. Otra pregunta, ¿todas las patologías serán cubiertas? ¿Los exámenes también? Sí. Ya. O sea, justamente lo que estamos hoy día, lo que estamos haciendo es avanzar en un catálogo de prestaciones que va a estar plasmado en el nuevo arancel, donde se incorpora o se codifica aquellos elementos que quedan plasmados dentro de la libre elección, pero también se cierran algunos problemas que tiene la modalidad de libre elección. Por ejemplo, en aquellas, muchas veces hay códigos que no están incorporados, entonces quedamos habilitados para incorporar códigos que no están en la libre elección, que tienen carácter de una o justificación sanitaria para su incorporación, por cierto, pero también se eliminan algunos problemas como los diferenciales que se pagan en atención cerrada a propósito de las camas, del día cama o de los derechos a pabellón. Que este es un problema importante desde la lógica también de cómo se accede desde el punto de vista de la protección financiera. Hoy día en la libre elección, donde FONASA finalmente paga una parte de lo que está arancelado, pero al prestador se le permite cobrar más. Entonces, de cara a la persona, el aporte de FONASA es más pequeño de lo que realmente aporta, que eso es uno de los elementos importantes que hoy día buscamos corregir con esta arancel. Otra pregunta, ¿hoy se incluye en el gasto de bolsillo el pago de los seguros complementarios? En términos como de cuentas generales, me parece que no, o que está, o sea, como gasto, o sea, como gasto de bolsillo propiamente tal, no estoy seguro, pero sí como un aporte en términos como de gasto privado, se incorpora el gasto de lo que tiene que ver como aporte de prepagos a seguros voluntarios como gasto privado, pero no desde la lógica desde si es gasto bolsillo, más bien desde la lógica de gasto privado sí se incorpora. Pero quedan marcados como cotizaciones voluntarias, básicamente hoy día registrado en cuentas, de acuerdo a la metodología de cuentas nacionales, y no como gasto bolsillo. Otra pregunta, ¿la cobertura al 65% es para atención abierta y cerrada o es diferenciado? O sea, efectivamente vamos a tener una cobertura que va a buscar privilegiar también cerrar espacios de baja protección en la atención cerrada. Hoy día, FONASA, en la modalidad libre elección, esto es para que tengan un parámetro de comparación, tenemos una cobertura que llega al 8 o 10% real, excepto en los pads de parto u otros tipos que son productos bastante como usados, por FONASA tiene mejor cobertura, pero en el resto de la atención cerrada, la protección financiera puede llegar a ser 8 o 10% del valor final del programa de salud. Es por eso que yo decía que un elemento importante que se busca corregir tiene que ver con estos niveles de desprotección financiera que se generan. Y en este contexto lo que buscamos es mejorar sustantivamente esa protección financiera llegando a un promedio que va a ser en el 65, pero que va a tener una distribución, una apertura distinta en términos de la atención abierta y atención cerrada, donde un criterio para poder fijar ha sido que las personas no paguen más copago de lo que ya, o sea, que sea un copago menor o igual a lo que ya pagan en la libre elección, para justamente generar un incentivo también a mejorar la protección financiera. Otra pregunta, ¿los seguros que deben ofrecer bajo licitación incluirán las preexistencias, por ejemplo? ¿Será un buen seguro que van a ofrecer? A ver, esta es una muy buena pregunta porque uno de los elementos que nosotros hemos estado mirando a propósito también del diagnóstico del sistema de seguro, y esta es una conversa que se pudiese extender, porque también es entretenida, es que efectivamente hay una oferta que es variopinto dentro del modelo o el sistema de los aseguradores privados, que son no ISAPRE, por decirlo de esta manera donde uno ve ofertas o pólizas que son entregadas por las compañías de seguro que resolvieron el problema de la selección de riesgo, por ejemplo, lo que tiene que ver con desde la lógica de la tarificación, por ejemplo, en los seguros colectivos, los seguros que entregan las empresas, donde en el fondo todos pagan un mismo valor, sin importar la condición de salud, la edad o el sexo de la persona.
pero también hay ofertas que también están asociadas, como por ejemplo las pólizas de carácter más individual, donde pueden existir también estas restricciones en función de una declaración o de un registro de las condiciones de la persona y donde se tarifica en función de ese riesgo. No obstante, a diferencia de sus primos que pudiesen ser las ISAPRE, en el caso de los seguros complementarios se han podido adaptar más rápido a lo que tiene que ver con este tema del cuestionamiento de la tarificación en función del riesgo individual, generando productos como los seguros colectivos, en el sentido de que no tienen este tipo de tarificaciones. Desde el punto de vista de FONASA y lo que implica la nueva modalidad, nosotros buscamos replicar justamente la lógica en la cual no exista una tarificación basada en el riesgo individual. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que la persona no va a pagar más por tener un sexo o una determinada o una condición de salud. Es decir, sin una declaración de salud, sin una preexistencia. Y eso ya es algo que hoy día la industria de seguros complementarios entrega. Luis pregunta, ¿cuáles aseguradoras en la modalidad de cobertura complementaria hay que esperar 3 años para usar la modalidad de cobertura complementaria? No entendí. Lo que tiene que. Perdón. Quizás ahí no fuimos muy claros. En la parte de la modalidad de cobertura complementaria, tenemos la modalidad propiamente tal, y se generó también una protección especial para aquellos eventos que pueden tener algún tipo de carácter que son de muy alto costo. Que no son problemas de salud determinados, que pueden ser distintos eventos de salud, pero que sí estén relacionados con la cantidad de gasto de bolsillo que esto genera. En ese sentido, se generó o se propuso esta modalidad, un subseguro, por así decirlo, como una cobertura que es de carácter catastrófico, justamente evitando cuando las personas se enfrentan a eventos de alto nivel de gasto bolsillo. Entonces, operaciones muy caras, etcétera, que para efectos de su implementación se posterga el inicio al tercer año de dictada la ley. Es decir, que por así, si esto se dictó el 24 de mayo del 2024, el 24 de mayo del 2027 debería entrar en vigencia esa cobertura para todas aquellas personas que estén en la modalidad. Esto para nosotros es bien importante desde el punto de vista que tenemos que ordenar los procesos de licitación alineado con la implementación al tercer año de esta nueva capa de cobertura que va a tener la modalidad de cobertura complementaria. Pero en el primer año estos elementos no son incorporados dentro de lo que van a tener que pagar las personas, sino que al tercer año esto se incorpora como una capa adicional de cobertura que tiene que entregar la compañía, pero que también esto va asociado a un aumento del prepago que tiene que realizar la persona. Entonces, No, gracias Matías. Digo, no sé si tienes energía porque todavía quedan hartas preguntas. dale nomás. ¿La frecuencia de uso de un beneficiario actual de FONASA es mayor o menor que la de un beneficiario de ISAPRE? Ujú. Bueno, nosotros al momento de poder a trabajar lo que tiene que ver con la, con lo que tenía que ver con un poco con el diseño de la modalidad, con establecer lo que tiene que ver con el arancel, nosotros hicimos estudios donde buscaban justamente caracterizar lo que tiene que ver con la utilización, pero también los precios a los cuales acceden las personas. Y en ese sentido tenemos varias como distorsiones en el sistema ISAPRE, por ejemplo, que son interesantes de ir conociendo. Y creo que en la prensa se han ido viendo en las últimas instancias los problemas de precio que tienen. Que incluso una misma ISAPRE con un mismo prestador puede tener para un mismo código de utilización 7 precios distintos o 10 precios distintos. Y eso muestra un poco este problema de la tarificación en función del riesgo individual. Desde el punto de vista de cómo operan los sistemas, efectivamente, por esta lógica de inducción a la demanda por el fee for service y por el pago por acto médico, que también se le llama, también tenemos una distorsión a la hora de poder mirar lo que tiene que ver con la utilización. Entonces, hay un elemento que también hay que ponderar desde cómo se observa la utilización en función de cómo este fenómeno puede distorsionar. Si yo tengo, en el fondo, un prestador que genera la obligatoriedad, no sé, estoy aquí haciendo una hipótesis de dar
al menos una cantidad mínima de exámenes por cada caso que ve, eso genera un aumento de frecuencia en la utilización, ¿cierto? Entonces, también cómo operan los sistemas, el sistema o el financiamiento de la red pública, por ejemplo, respecto del sistema privado, también está marcado por estos problemas de la inducción de demanda por el mecanismo de pago con el cual se financian los distintos sistemas. Aún así, nosotros debiésemos suponer, y yo creo que esto también está relativamente probado, de que en la medida que las personas se enfrentan a un menor gasto de bolsillo, pueden tener una mayor utilización del sistema. En ese sentido, si uno lo ve en términos brutos, sin este ajuste, en el fondo, por el mecanismo pago, por elementos de inducción a la demanda, efectivamente las personas de ISAPRE consumen más prestaciones de salud que las personas de FONASA. Esto también ilustra un cierto grado de desigualdad en el sistema, en términos de que las personas que hoy día componen el sistema de ISAPRE tienen, en términos poblacionales, esto es importante entenderlo así, tienen mayores ingresos y también tienen una menor carga de morbilidad. Y en ese sentido se genera también una inequidad importante desde el punto de vista de la utilización y la disponibilidad de los recursos del sistema de salud. Entonces, elementos como avanzar en utilización de mecanismos de pago distintos y otros elementos que vayan a corregir estas distorsiones van a contribuir a una disminución también de inequidades. Y en ese sentido también es algo que también estamos siempre buscando intencionar a partir de estas políticas públicas. Gracias, Matías. Hay un asistente que dice, porque voy leyendo y ya han escrito antes de que, o sea, algunos hace media hora, por eso aquí hay una persona que dice, excelente respuesta a la de los subsidios cruzados. Hay comillas, virtuosidad, cierra comillas, al traspasar riesgos al prestador de salud, dado que buscará la solución más eficiente. Siguiendo la lógica, ¿cómo se definirá la prima única a pagar? ¿Debería ser menor el costo de esta prima a lo que cuesta un plan privado de salud, tanto desde el punto de vista del cotizante como del prestador de salud? A ver, la prima, la idea es que quede definida en el proceso de subasta, por así decirlo, el proceso de licitación. Entonces, esto es bien importante desde el punto de vista de lo que va a ser este proceso. En ese contexto, la idea es que FONASA abra unas bases de licitación que puedan ser lo más sencilla y clara posibles para que las compañías también y disponibilizar la información de uso, de utilización que tienen los beneficiarios de ISAPRE y de FONASA. Creo que eso es importante porque esto está abierto finalmente para todas aquellas personas que puedan disponibilizarse en cotizaciones y ser beneficiarios. Las personas pueden migrar de sistema, que es un poco lo que hemos estado mirando. En ese contexto, la idea es que en base también a disponibilizar información de utilización, así como otros parámetros de cómo va a funcionar la modalidad, las compañías puedan tarificar de manera clara, reduciendo su incertidumbre. También sí es importante como en este proceso para poder disminuir un poco lo que tenga que ver un poco de cara a lo que va a hacer las personas, eh, al poder en el fondo FONASA contribuir en elementos también operacionales o disponibilizar procesos como de, por ejemplo, de recaudación más sencillo. Puede justamente minimizar costos de administración importantes para los seguros y en ese sentido también disminuir el valor a lo cual las compañías puedan tarificar la modalidad o participar. Pero nosotros lo que estamos buscando justamente que este sea un valor que sea sostenible para, por cierto, financiar la modalidad, y en ese sentido tiene que tener un grado de suficiencia, pero que también sea lo más bajo posible para garantizar masividad. Pero la prima finalmente es definida en el proceso de licitación donde tienen que participar las compañías ofertando un determinado valor de prima por el cual participar. Gracias, Matías. Aquí voy a leer algunas cosas que se escribieron en el chat. Carla escribió a las 7:29. Dice, además en la ISAPRE siempre se paga adicional. Si vuelve la persona FONASA, solo será tomado en cuenta su 7%. ¿Está bien eso? ¿Lo avanzo o quieres responder algo a eso? A ver,
En el caso del ISAPRE, efectivamente, todas las personas tienden a tener un gasto o una contribución que está por sobre el 7%. Hay un grupo, un componente de las personas que puede tener un 7% en función de su renta más alto y que pueden estar y que pueden contribuir menos o igual al 7%. Actualmente, no sé si se acuerdan, existen lo que son los excedentes. Y en ese sentido también genera que hay una parte de las personas que hoy día están en el sistema ISAPRE que contribuye menos del 7%, porque después se le devuelve en enero o a finales de enero. Eso es un elemento que también se modificó en el marco de la ley corta para buscar dar sostenibilidad y equilibrio financiero también a los contratos que van a quedar desfinanciados a propósito de la implementación de la sentencia de la Corte Suprema. Pero en ese sentido, esto debiese tender a corregirse a aquellas personas que cotizan menos del 7%. Es decir, estamos frente a un eventual, a propósito de lo que tiene que ver un poco de la continuidad del sistema ISAPRE, va a haber un encarecimiento probablemente de los precios en función del cumplimiento de lo que tiene que ver con las sentencias y la situación misma, donde hay una porción de personas que está optando o está eligiendo por ingresar a FONESA. Y por cierto que también eso va a generar también una necesidad de ajustar precios. Pero de todas maneras, al momento de enfrentarse a la tarificación, en general las personas de ISAPRE pagan alrededor de un 11% de la renta disponible y en FONASA solo contribuyen un 7%. En el caso de cómo va a quedar la situación con la modalidad complementaria, las personas que voluntariamente así lo desean, no es obligatorio, van a tener que contribuir el 7 más este prepago que va a ser el valor de la prima que va a ser definido en la licitación. Pero a cambio de eso se va a disminuir el gasto directo al momento de la utilización del sistema. Entonces tiene en ese sentido la ventaja de mejorar la protección financiera y reducir la incertidumbre frente a la utilización del sistema de salud. Gracias. Macarena dice, una falencia de los prestadores privados para adherirse a FONASA corresponde a los aranceles de los profesionales, lo cual disminuye la oferta para una alta demanda, especialmente en prestaciones de especialidades y mayormente en regiones. ¿Cómo se abordará este punto para una mayor eficiencia del sistema? Uno de los elementos que implica el nuevo arancel es un reconocimiento de mejores, de un mejor precio para la atención abierta y la atención cerrada. Y esto implica básicamente que también hay un incentivo a los prestadores de poder adherir. En tanto, van a enfrentar un mejor precio por el otorgamiento de esa prestación. Por cierto que nosotros tenemos también problemas más estructurales en términos de la disponibilidad de cómo está distribuido los profesionales de salud. Y esto también es bien importante. O sea, la modalidad, si bien puede ayudar a corregir algunos problemas, también tenemos un problema de oferta. Por ejemplo, en el caso de especialidades médicas, que al sentido de ser un número menor, también generan también una distribución que tiende a ser inequitativa, tanto en niveles geográficos o territoriales como también en términos de sistema. En eso yo creo que la modalidad va a contribuir a reducirlo, pero este tipo de problemas, en tanto hay un mejor incentivo a los prestadores a inscribirse. Pero por cierto que no vamos a poder resolver problemas más estructurales que están relacionados con la formación eh, y cómo está, sobre todo, el tema de especialidades médicas, de cómo está eso distribuido también en términos geográficos y desde el punto de vista de la generación de nuevos especialistas, por ejemplo, pero también de otros profesionales de la salud. O sea, no está restringido solamente al caso de la profesión médica. A mí me tocó hace varios años atrás liderar o ser parte de un proyecto en realidad de donde se miraba la distribución de la oferta médica en el país. Y uno de los problemas o de los hallazgos que se encontró justamente tiene que ver con que se generan o se evidencian en el fondo inequidades desde el punto de vista no solo entre sistemas, sino también desde el punto de vista de la distribución geográfica y en el territorio nacional. Y en ese sentido, este es un problema que, si bien podemos mitigar, probablemente no vamos a poder resolver.
Yo podría agregar ahí, Matías, no sé si de Mm. algo sirve, pero que las universidades, particularmente la Asociación de Facultades de Medicina, ha sido consultada por parte de la autoridad precisamente para la formación de los especialistas, tal vez en tiempos más acotados. Entonces yo creo que ahí se va a empezar un trabajo que va a ser, como tú usabas la palabra, mancomunado entre los centros formadores y las autoridades de salud para poder ver cómo se dota el sistema de especialistas a menos tiempo, digamos. Hay que desarrollar ese Mm, planteamiento. Bueno, así es. Samir pregunta, ¿cada cuánto tiempo se reajustará la prima? A ver, va a depender también de la cantidad o sea, del tiempo de licitación. Por ejemplo, si nosotros vamos a licitar en un año, eh, no es necesario hacer un proceso de reajuste de la prima, porque va a ser reajustado a partir del proceso de licitación propiamente tal. La ley que establece que los contratos no pueden superar más allá de 4 años, es decir, de que podemos tener contratos de que vayan a un año hasta 4. En el caso del año, no va a haber un reajuste que es el que está establecido en los articulados de la ley, sino que va a ser por el proceso mismo de licitación. En el caso de contratos más largos, se va a activar este reajuste en función del aumento de prestaciones en el plan de beneficio, por ejemplo. Pero esas son las hipótesis en las cuales puede implicar un reajuste del valor de la prima. Ahora, no obstante eso, es importante entender de que el mercado de seguros complementarios opera con primas basadas en UF y por lo tanto el valor se va reajustando automáticamente también. Otra pregunta, ¿la modalidad integral se refiere a GRD? Sí, estamos pensando en lo que tiene que ver con la implementación masiva o sea, nosotros desde FONASA, esto ha sido un elemento que nos ha gustado bastante, como de ir potenciando desde nuestra llegada al FONASA, de buscar potenciar el uso de los grupos relacionados al diagnóstico, tanto ya lo que se venía haciendo en términos de prestación privada y pública, sino también de ir perfeccionándolo, pero a partir de esta nueva modalidad nosotros estamos pensando en seguir potenciando el uso masivo de los GRD en el mundo de los prestadores privados. En el caso de FONASA, todo lo que tiene que ver con aquellos convenios de rebase, por así decirlo, que son otorgados en el marco de la atención, de la modalidad de atención institucional, es decir, aquellos casos donde hay una derivación de por medio por parte de FONASA, son hoy día financiados en prestadores privados por grupos relacionados por el diagnóstico. Y en ese sentido, lo que estamos buscando en esta modalidad es llevar los grupos relacionados por el diagnóstico a un entorno que es más parecido al de la libre elección o de la libre elección, básicamente. Y no de la atención institucional donde media una derivación por parte de FONASA. En el caso de la MSC o la libre elección, es básicamente por un interés de la persona de ir a un determinado prestador y no es algo que sea determinado desde el Fondo Nacional de Salud. Samir pregunta, ¿qué opciones tendrá la aseguradora antes de una negativa en el ajuste del valor de la prima? ¿Y qué pasará con las coberturas en caso de que un afiliado tenga un problema GES y con drogas de alto costo? A ver, en el caso de las opciones que tendrá el asegurado ante una negativa de ajuste, no, lo que pasa es que lo que tenemos hoy día desde el punto de vista de la ley es que, por un lado, la prima se va reajustando por UEF y por lo tanto hay un reajuste que es automático, pero por cierto también de que se obliga, o en el fondo, que las hipótesis de reajuste de la prima se van a dar ante el cumplimiento de ciertas como condiciones objetivas que gatillan el ajuste de la prima, que puede ser, por cierto, en caso de si hay una disminución de siniestralidad o utilización o una disminución de la prima, pero también si es que hay un aumento de prestaciones, aumento de coberturas, también tiene que haber un aumento en el valor de la prima. En ese sentido, esto tiene que quedar establecido en las bases de licitación, por cierto, pero en el fondo es ante en el fondo, la concurrencia de ciertos estos elementos que gatillan el ajuste que eventualmente debe ocurrir.
¿Qué pasará con casos donde las personas tengan un problema GES? Hoy día el GES drogas de alto costo tienen su forma de financiamiento que está financiado en el marco de lo que es FONASA. Hoy día nosotros no estamos considerando eh, que el GES sea parte de la modalidad, más allá de que la prestación en sí misma sí pueda estar codificada, en el sentido de que lo que nosotros no queremos generar, por ejemplo, es una lógica de inequidad donde las personas puedan acceder saltándose la fila en el fondo. Y en ese sentido generando desde el punto de vista de una oportunidad por el efecto del pago o un mayor pago, una mejor como situación respecto de la espera. Y en ese sentido nosotros no incluimos dentro de la modalidad estos elementos. No obstante, que tienen su financiamiento a partir de de las otras modalidades de adhesión de FONASA, que es básicamente la modalidad institucional. Y en este contexto, todas las personas que entran a la modalidad pueden usar tanto la modalidad de cobertura complementaria como la modalidad de libre elección, como también la modalidad institucional. Y por lo tanto tienen todo el plan de beneficios que está estipulado en el régimen general de prestaciones. Para efectos de la modalidad, esas prestaciones no van a estar incluidas, pero sí están incluidas dentro del conjunto de beneficios que sí entrega FONASA al conjunto de sus beneficiarios. Jimena pregunta, Jimena Solar, respecto a la continuidad de, yo creo que es la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, el CAEC, ¿qué ocurrirá con las coberturas de prestaciones que no están en arancel modalidad libre elección? ¿Se mantendrán? Lo que pasa es que en el caso del cumplimiento de lo que tiene que ver con la hipótesis, esto es en el caso de la hipótesis del cierre de registro, que son las tres artículos que se incorporan en la ley corta para, en el fondo, garantizar que las personas que puedan tener hoy día alguna de estos problemas de salud activados, CAEC, GES o sentencia, la posibilidad de que FONASA los financie. Esto sin tener en el fondo, una condicionante en relación al arancel. Esto es básicamente para dar certidumbre, en el fondo, a todas las personas que están con una situación en la cual la ISAPRE pueda entrar en una situación de insolvencia, que no van a estar protegidas por el Fondo Nacional de Salud en caso de que ocurra algún tipo de cierre de registro de su ISAPRE. Pero básicamente es una hipótesis donde nosotros buscamos prevenir cualquier tipo de desajuste en este sentido, garantizando la continuidad de la atención. ¿Las compañías de seguro han demostrado interés en participar en la modalidad? O Pregunta. sea, yo diría que sí. Lo importante es que esto se tiene que expresar finalmente en lo que es concurrir al proceso de licitación. Yo diría que había un trabajo bien prolífico y de intercambio de experiencia con las aseguradoras y con la Asociación de Aseguradoras de Chile, tanto en el proceso legislativo como también en el actual, para efectos de poder intercambiar experiencia para poder garantizar justamente un interés y también una participación de parte de las compañías de seguros. Elisa pregunta, ¿estos nuevos seguros de modalidad complementaria tendrán mayor cobertura tanto para las hospitalizaciones, cirugías como atención ambulatoria y procedimiento en el nivel 3 de FONASA? Eh, l- para que sea más claro, efectivamente lo que implica la modalidad en un gran parte de las prestaciones es como generar un nivel 4 desde el punto de vista de precio, por ejemplo. Desde el punto de vista de cobertura, o sea, de lo que se enfrenta la persona al momento de acceder al prestador o al momento de comprar un bono, es una reducción de su gasto de bolsillo. Si FONASA en promedio contribuye con un 38% del total del precio de lo que se enfrenta la persona al momento de acceder. Con esta modalidad nosotros queremos llegar a una cobertura donde FONASA pueda y donde se le pueda entregar a las personas una certeza de que van a tener que contribuir o donde van a tener una protección que va a aumentar de un 38% a un 65%. Es decir, que el espacio de gasto de bolsillo se va a reducir de manera significativa.
¿Cuál es la principal diferencia de un cotizante que hoy es FONASA y ya tiene un seguro complementario de salud que hará que la modalidad de cobertura complementaria sea más asequible y equitativa, como se mencionó, considerando la amplia gama de seguros actuales? Sí, a ver, yo diría que hoy día efectivamente existe una oferta bien amplia de seguros. Ahora, pueden haber seguros que tienen muchos problemas como exclusiones en sus pólizas o que también condicionan el acceso a un prestador determinado, por ejemplo, los seguros que están asociados a una clínica. También tienen topes, topes de cobertura y deducibles. En este sentido, nosotros estamos pensando un producto que tiene desde el punto de vista del listado de prestaciones, que es un producto bastante superior en términos de la incorporación de beneficios, pero también estamos pensando un producto sin incorporar deducibles y donde en el fondo podamos generar una cobertura financiera que sea superior. Eso es un poco lo que buscamos. Hoy día tenemos estos justamente seguros que pueden a veces ser, por ejemplo, retail, que tienen bajos niveles de protección y que pueden ser baratos, pero como producto no tienen muchas exclusiones y problemas relacionados con el financiamiento que realmente otorgan. Y en ese sentido, la modalidad de cobertura complementaria va a entregar una mejor protección para las personas que deseen así inscribirse y tomar el seguro. Gonzalo, pregunta Gonzalo Espinosa, ¿los seguros complementarios incluirán la atención odontológica? Hoy día nosotros, en el fondo, en la medida que quede esto incluido dentro de lo que son el arancel de prestaciones, esto también va a estar cubierto. Probablemente, en la medida que esto está, no todo, por ejemplo, hay cosas, elementos que nosotros no vamos a estar incorporando. Por ejemplo, lo que tiene que ver con medicamentos ambulatorios. Entonces también hay algún tipo de restricciones. Yo creo que esto va a ser importante que al momento de que quede publicado el arancel, pueda en el fondo poder tenerse ahí como ya el detalle de todos los elementos que van a ser cubiertos, pero en general la idea es avanzar en justamente entregar una mayor nivel de protección en distintos ámbitos que hoy día tienen bajo nivel de oferta, por ejemplo. También el caso de salud mental, por ejemplo, otro, donde buscamos también mejorar esa cobertura. Eso. A ver, voy a leer dos más. Si una persona se afilia hoy, 27 de agosto de 2024, a FONASA con cobertura complementaria y modalidad de libre elección, ¿ya tiene la cobertura de la nueva ley corta? A ver, hoy día no Ya está todos quieren, licitado. después de esta charla, te van a llover los inscritos a la modalidad de cobertura complementaria. Hoy día la modalidad desde el punto de vista de su operación no está, o sea, no está operativa. ¿En qué sentido? De que hoy día todavía tenemos que cumplir con algunos hitos. Un hito clave es la dictación y publicación del arancel. Esto debiese pasar en los próximos días, donde ya quede finalmente publicado en el diario oficial el listado de las prestaciones, los precios, las coberturas que entregará FONASA y el aporte que debería otorgar las compañías de seguro que participan. En función de que nosotros tengamos eso listo, tenemos que hacer el llamado de licitación, así como, por un lado, para poder adjudicar a las compañías de seguro que van a otorgar el beneficio, junto con FONASA. Y por cierto que en la medida que también tenemos el arancel dictado y publicado, podemos también ir generando los convenios con la red de prestadores. Entonces, nosotros estamos pensando que esta modalidad, pensando en estos procesos que tienen que ir avanzando durante lo que te resta de este año, debiese estar operativa, pensando en más o menos un horizonte de lo que es el primer semestre del año 2025, o sea, el próximo año. Matías, voy a leer la última porque la verdad es que hay hartas más preguntas, pero por ejemplo, a ver, los antecedentes sobre la frecuencia de uso del sistema ISAPRE y de los beneficiarios FONASA según grupo, ¿están o estarán disponibles para revisar los montos de la prima de seguro? Esa parece una respuesta de alguien de una compañía de seguro. Una pregunta de una... Pero sí, la idea es que eventualmente la idea es tener en la disposición del proceso de licitación tablas o elementos como estudios que en el fondo den certeza a las compañías de poder tarificar, dado frecuencia, severidad, el producto.
Entonces, todos esos elementos van a quedar también disponibles en el proceso de licitación. Bien, yo no sé, Matías, tú tienes ahí igual a la vista tuya el chat o las preguntas si quieres Sí. contestar algo adicional O o... sea, yo como un poco un comentario, yo creo que esto es una discusión que hoy día tenemos que seguir dando y seguir profundizando quizás en el proceso de reflexión también de lo que va a ser la modalidad. Un momento yo creo importante va a ser ya conociendo o cuando ya esté publicado el arancel, donde podamos tener una retroalimentación también desde el punto de vista de los beneficios que se entregan, pensando también en que haya que hacer correcciones u otros ajustes. Este primer arancel no va a entrar en operación considerando de que es durante el 25 donde se va a tener, entonces al próximo año, donde entra en función y por lo tanto también vamos a poder hacer ajustes a este listado de prestaciones, así como también a los valores que están ahí van a quedar estipulados. Y en ese sentido yo creo que hay un proceso también de socialización de esta modalidad, un proceso también donde creemos que tenemos que también ir mostrando lo que implica el cambio que vamos a hacer en relación a la operación de la atención o de cómo se funciona el financiamiento de la atención cerrada. Ahí nosotros nos preocupa justamente de que haya una comprensión de lo que implica el financiamiento por grupos relacionados por el diagnóstico, que tanto compañías como prestadores entiendan un poco la importancia de hacer este ajuste para buscar generar un efecto de mayor sostenibilidad y eficiencia en el sistema de salud. En ese sentido, hay un potencial de la modalidad que creo que puede ser un aporte al sistema de salud en la reducción de brechas, en la reducción de inequidades, en términos globales como sistema, por cierto, y también pensando en cómo se va fortaleciendo también una lógica de financiamiento que puede ser solidaria en términos de en la medida que haya más personas que contribuyan al sistema, por ejemplo, con sus cotizaciones obligatorias en el FONASA. En ese sentido, creo que este es un diálogo que creo que hay que seguir dando en la medida que se vaya articulando una red de prestadores, en la medida que podamos ir avanzando en el proceso de licitación, y donde también va a ser necesario comunicar y explicar de cómo va a ir operando y cómo se va a ir materializando la puesta en marcha de la modalidad. En ese sentido, totalmente disponible para poder seguir contestando preguntas en otras ocasiones, así como poder también estar disponible para más actividades que impliquen también difundir la modalidad. Y bueno, muchísimas gracias Nelly, Priscila, por el espacio. Para mí es muy importante poder tener este tiempo también con ustedes y de poder ir contando un poco lo que son los desafíos de esta modalidad. Eso. Gracias a ti, Bien, Matías, en nombre de la Matías, Universidad Diego muchísimas. Portales, de la Sí, Facultad de Administración y muchísimas. Economía y de la Facultad de Medicina. Muy interesante tu charla y bueno, a toda la gente, si tienen Muchísimas dudas, les voy a dejar mi gracias. correo. Sí, voy a dejar También mi muchísimas correo gracias. y además le vamos a mandar la grabación cuando la tengamos a toda la gente que se inscribió. Sí, Matías, gracias por tu sorprendente capacidad de respuesta, por el dominio gigantesco del tema. La verdad es que es impresionante. Y claramente te vamos a tomar la palabra, como dice Priscila también, para futuros Sí, encuentros donde podamos conocer muchísimo más, porque además hay muchísimas preguntas. Aquí hay muchas gracias a todos por su atención. Les dejo mi correo, dice la Priscila, pero también muchas personas dan las gracias. Las gracias porque ha sido todo muy interesante. Muchísimas gracias, relevante el tema, pone Blanca. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, tú estás viendo igual el chat, Sí. hay un tremendo agradecimiento. Yo creo que en general es muy bienvenido y se ve muy prometedor, es una gran promesa que, como tú bien dices, ya se están definiendo los aranceles, así que ya no es una pura promesa, va a ser una realidad esta modalidad de cobertura complementaria. Muchísimas gracias, Matías. Gracias, Priscila, también. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a gracias, todas gracias y Nelly, Tengan gracias buenas todos. noches. Matías. Hasta luego. Buenas Chao. noches. Chao, buenas Chao. Chao, noches. chao. Buenas noches.